a los que vienen de trabajar. Señor, dales fuerzas y danos mucho ánimo a cada uno de nosotros para que esta noche sea especial delante de tu presencia, mi Dios. Bendice a los que ya estamos en este lugar, los que van a venir, los que se van allí a conectar a través de las redes sociales. Señor, glorifícate de una manera especial a través de tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, como tú quieres. Bendice en esta noche, Señor, la vida de la hermana Laura. Glorifícate de una manera especial, Señor. Úsala como solo tú puedes hacerlo, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea levantado a través de su vida, a través de nuestras vidas, de la adoración y la exaltación que queremos darte en esta noche, mi Dios. Permítenos estar dispuestos, que nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser esté dispuesto para ti y que podamos honrarte, Señor, porque te conocemos. Cada día te conocemos a través de tu palabra, a través de lo que tú haces, a través de lo que nos permites ver, Señor. Y te damos muchas gracias, mi Dios, porque eres tú el que colocas el querer como el hacer. Eres tú el que nos llena de fuerza y de fortaleza para seguir adelante, mi Dios. Te damos gracias por las finanzas, te damos gracias por el empleo de mis hermanos, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por los planes, los proyectos de la iglesia, Señor, por los planes y proyectos de cada familia, Padre, para que seas tú propicio a esas necesidades, para que seas tú propicio en esas decisiones que tenemos que tomar en este tiempo, Padre. En cada actividad que realizamos, Señor, toma tú el control, mi Dios, y trae paz, trae seguridad. Quita, Señor, todo lo que no sea tuyo, Padre Santo, todo en lo que quizás querramos meter la cabeza y no es tu voluntad, Señor. Quítalo, Padre. Inquiétanos a no hacerlo, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a obedecerte cada día, a seguirte y a servirte como tú te lo mereces cada día, disponiendo nuestro corazón, todo lo que somos, nuestros dones, talentos, todo que lo presentemos delante de ti. Y te pedimos que nos uses, Señor, que nos uses en este tiempo, porque necesitamos que muchas personas sean tocadas por el fuego de tu Espíritu. Pero necesitamos ser nosotros esos instrumentos que tú necesitas, Señor, en cualquier lugar, en cualquier parte, Señor. Sigue obrando, Señor, sigue levantando esos obreros, sigue levantando esos siervos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para que muchas vidas sean restauradas y sean tocadas por el poder de tu amor, Señor. Sabemos, Señor, que estás inquietando a muchas personas a venir a este lugar, Señor. Y te damos gracias porque no es por nosotros, es por tu misericordia, es por tu bondad, es porque tú lo quieres así, lo quieres de esa manera, Señor. Y lo recibiremos con gozo, con alegría, porque si tú los traes, Señor, los traes con un propósito, Padre, para ser levantados, para ser restaurados, para que sus vidas traigan vida a otras familias y a sus propias familias. Hoy te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces y estás haciendo en el corazón de cada uno de ellos. Gracias por esas familias completas que tú vas a traer a este lugar, Señor, porque aunque muchas personas nos vean tan pequeños, para ti somos de gran estima, mi Dios. Muchas gracias, porque es tu amor y es tu bondad y es tu grandeza. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y ponemos este servicio en tus benditas manos y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Le invito que se ponga sobre sus pies, aquellos que están en casa, aquellos que están escuchando, se están conectando en esta hermosa tarde. Tengamos todos esa disposición para adorar el nombre del Señor, que estemos allí atentos, allí desde nuestro celular, si estamos en casa, estamos en el trabajo y estamos escuchando. Pidámosle al Señor que sea Él tomando el control de nuestras vidas y que este tiempo sea verdaderamente para escuchar su voz a través de la palabra y que podamos ser edificados a través de ella. Amén. Quiero que vaya al Salmo 149, las personas que se están conectando hasta ahora.
Salmo 149. Estamos aquí adorando y exaltando el nombre del Señor. Y vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a adorar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Cuando usted esté allí me dice un fuerte amén. Si usted está conectándose allí, por favor ponga una manito arriba y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Es un versículo muy hermoso porque yo pienso que cada día tenemos que darle algo nuevo al Señor. Él nos da algo nuevo cada día y nosotros debemos darle algo especial todos los días. Disponer nuestro corazón y que haya algo nuevo para Él. Dice: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Qué lindo que diga que estemos allí con nuestras gargantas adorando y con nuestras espadas de dos filos en nuestras manos. Creo que todos estamos haciendo cada día el deber de tener nuestra Biblia, la palabra del Señor, que usted la pueda tener en físico. Es hermoso poderla subrayar, poderla leer, poderla disfrutar y poderla poner por obra. Entonces le invito a que cierre sus ojos por un momento. Démosle gracias al Señor por este tiempo, por un día más de vida que nos permite estar en este lugar, y vamos a honrarle como Él se lo merece. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amamos tu palabra, Señor, porque ella nos edifica, nos enseña, nos exhorta, nos ayuda a vivir como tú quieres, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, en esta noche. Guárdanos, cuídanos, y que este tiempo sea glorioso en tu presencia. Que ese sea el deseo de haber venido en esta noche. Que tu presencia reine, que tu presencia esté aquí con nosotros, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones y saciando todo nuestro ser. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos todos a adorarle, a bendecir, a darle toda la gloria, toda la honra. ¿Cuántos estamos contentos? Dios ha hecho maravillas, Dios ha hecho prodigios y seguirá haciendo su obra en nosotros. Y eso es lo lindo, que el Señor siga trabajando en nosotros, porque tiene que hacerlo todos los días. Y qué lindo que Él diga: es por aquí, y nosotros corramos a obedecerlo a Él y decirle: Señor, si es para mi bien, voy a aceptarlo y voy a hacerlo porque tú me amas. Y es la manera en que Dios demuestra su amor, su bondad, corrigiendo lo que está mal y ayudándonos a seguir adelante. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor.
Tú eres el que lo cambia todo, Señor. En cualquier situación tú tienes el control, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro hermano, que está siempre allí para nosotros. Hoy te honramos, Señor. Levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos a ti, porque sabemos y reconocemos tu poderío. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu misericordia que se hace nueva cada mañana para nosotros. Reconocemos que tú tienes el poder para transformar las vidas, las familias, alrededor de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la fuerza, la fortaleza, el cuidado para con cada uno de nosotros. Hoy te agradecemos tanta bondad, tanto amor, Señor. Muchas gracias te damos. Tú eres fiel y permaneces fiel para siempre. Por eso te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Tú con tu luz a las tinieblas bajaste. Gracias a ti poder ver. Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti
Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. De la iglesia. Vengo a adorar. Eres
Te agradecemos, mi Padre bueno. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, te damos. Levante allí sus manos, mi hermano, donde se encuentra. Dele la gloria al Señor, dele la gratitud a Él. Porque Él ha sido tan bueno, Él sigue siendo tan bueno, mi hermano. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias por el privilegio que nos das de congregarnos, Señor, de escuchar tu palabra. Por la oportunidad, Señor bendito, que nos das de adorarte, de exaltarte, de servirte, mi Señor. Solo te pido de una manera especial, que mientras que estamos en este servicio, Señor, haya consolación, haya paz, haya regocijo, Señor, que tu palabra sea tocando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Antes de que tome su lugar, antes de que se siente, por favor salude a otra persona. Ya me enredé, ¿sí ve? Aquí yo estoy concentrado. Salude a otra persona. Tome su lugar ahora sí. Aliste allí su Biblia. Un saludo a mis hermanos que están allí en la transmisión. Mi hermana Clemencia, mi hermana Lilia, mi hermana Luz Mari. El Señor les bendiga. Mi hermana María Cecilia, su familia. Por ahí veo a Yurani, al hermano César Vargas, el hermano Antonio Patiño. Nos pide una oración. Finalizando el servicio estaremos orando. Creo que es de otra nación. Entonces, al finalizar el servicio, pues estaremos allí orando, mis hermanos. Vamos a ir al tiempo de la palabra. Le voy a pedir el favor a mi hermana Laura que pase por acá. En esta noche la hermana Laura, el Señor la va a usar para hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero un amén más fuerte. Quiero que oremos por ella, mi hermano, antes de que empecemos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias, mi Señor, por la vida de la hermana Laura, Señor, por su disposición, por su amor para con la obra, mi Señor bendito. Bendito Dios, en esta hora te pedimos que la uses de una manera especial, que todo sea de acuerdo y conforme a tu bendita palabra, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué bendición, qué privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y más la palabra de Dios. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, lo seguiré reiterando, esto es un privilegio, pero en mí produce temor y temblor, porque no estoy hablando por mi propia cuenta, ni estoy hablando palabras de hombres, sino son las palabras del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo. Y sé que Él es el primer espectador, el primer oyente que está sentado en primera fila y que de pronto me va a decir bien o me va a decir mal, porque son sus palabras las que yo voy a transcribir delante de ustedes y yo solamente voy a hacer como este micrófono, voy a ampliar la voz de Él para que se escuche con mayor claridad. Y son las palabras de Él, únicamente las palabras de Él. Agradeciendo a nuestros pastores, al pastor Iván, a la pastora María Angélica por este voto de confianza que nos dan a nosotros, los hermanos de la iglesia, de poder compartir con ustedes este momento tan especial, ¿no? Hoy el tema del servicio es el gran sermón. ¿Por qué escogí este tema? Porque estamos en el devocional viendo el Evangelio de Mateo, y en este Evangelio es precisamente donde se narra el gran sermón del monte. Aunque en este Evangelio hay 5 sermones más, pero este es el más importante, el principal. Y este sermón abarca más o menos 3 capítulos, pero yo no me voy a concentrar en el fondo del sermón. Yo les voy a dar la forma del sermón, el por qué es importante nosotros leer, estudiar, aplicar el sermón del monte. No me voy a limitar en sí el sermón, sino voy a mirar el fondo del sermón
el por qué el Señor Jesús plasmó este sermón y por qué Mateo, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Mateo, plasmó este sermón. Y vamos a mirar de verdad que en este Evangelio Mateo siempre quiere enfatizar el reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos, en el tiempo en que llegó Jesús a esta tierra, ellos estaban esperando las promesas del Padre dadas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces ellos estaban esperando el gran rey, el rey que los iba a librar del pueblo opresor, de los romanos, del imperio romano. Ellos estaban esperando las promesas, las profecías del Antiguo Testamento, donde Dios había prometido que iba a venir un gran rey de la descendencia de David, hijo de Abraham. Y por eso no es casualidad que el Evangelio de Mateo empiece el Evangelio con la genealogía, en donde nos muestra que Jesús desciende del rey David, ¿no? Que es el rey prometido, que es el rey que él prometió para su pueblo, ¿no? Que era el rey que él venía a liberar a su pueblo. Entonces, este sermón ha sido muy usado y muy abusado, ¿no? Mucha gente ha tomado este sermón, ha sacado partes de este sermón, lo ha aplicado como ellos han querido, a su beneficio. Otros lo han hecho muy bien, otros no tanto, ¿no? Y los han aplicado tanto los cristianos como los no cristianos. Han cogido partes de ese sermón para aplicarlo en ciertas ocasiones, en ciertas oportunidades en su vida. Pero pues, como yo digo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el que la cumple, pues le da resultado, y independiente de que sea creyente o no. Y es el caso de un líder, un gran líder y muy famoso, que es Mahatma Gandhi, que es el líder que liberó a la India del yugo de los ingleses, de la Gran Bretaña. Era una colonia británica y ellos querían ser libres porque ellos estaban viviendo en ese momento una situación muy difícil. Había mucha desigualdad, mucha pobreza, había una brecha muy grande entre ricos y pobres, y estaban muy mal en ese entonces cuando Mahatma Gandhi decidió hacer esa resistencia pasiva. Y dice él que se basó en el Sermón del Monte de Jesús de Nazaret, ¿no? Y él aplicó muchas cosas de las que el Sermón del Monte decía, y eso fue un éxito para él, porque definitivamente hubo esa resistencia pacífica y la India fue libre, ¿no? Y cuando le preguntaban a Mahatma Gandhi, yo leyendo la biografía de él, decían, sí, yo me basé en el sermón de Jesús de Nazaret. Y le dijo, bueno, ¿y usted siendo hinduista, o sea que se convirtió al cristianismo? Dijo, no, yo sigo siendo hinduista. Le dijo, ¿y por qué? Dijo, porque yo veo que los cristianos no practican el sermón del monte. No necesito volverme cristiano para practicar las enseñanzas de ese sermón. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, porque digo, un hombre que logró tanto por un pueblo, por una nación, y puso en práctica estas enseñanzas y logró el resultado que él quería, ¿no? ¿Cuánto más nosotros que sí somos creyentes, que sí estamos siguiendo a nuestro gran líder, nuestro amado Jesús, y por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo? Dará resultado nosotros poner en práctica las enseñanzas que este gran sermón obtuvo, ¿no? Y dice que es un gran sermón porque no es un sermón como cualquiera. Dejó de ser un sermón en el momento en que Jesús tomó la palabra, en el momento en que el Señor subió al monte y se sentó. Dejó de ser un sermón más para volverse el gran sermón. Y ese monte donde él subió a enseñar eso a los discípulos dejó de ser un monte, dejó de ser un monte cualquiera. Empezó a ser el monte, ¿no? El monte. Claro que la Biblia no relata qué lugar es ni en dónde queda ese monte, porque de hecho no lo relata y no lo dejó plasmado, porque quizás nosotros, como somos tan idólatras, estaríamos adorando al monte, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanta importancia este sermón y por qué tiene esto? Porque precisamente en el antiguo pacto, cuando Dios llamó a Moisés para darle las tablas de la ley, le dijo, sube al monte. Y él subió al monte y allí Dios le dio las tablas de esa ley. Y precisamente vuelve Jesús en el nuevo pacto y sube al monte. ¿Para qué? Para interpretar esa ley que él le había dado a Moisés.
O sea, viene y nos dan la ley en el Antiguo Testamento y viene en el Nuevo Testamento el gran mediador. Ya no es Moisés, es Jesús, el gran mediador. Y viene a interpretarnos esa ley, ¿no? A decirnos cuál es el espíritu de esa ley. Y por eso Él lo plasma ahí en el Sermón del Monte. Por eso la importancia de que nosotros estudiemos el Sermón del Monte. Ya les digo, no vamos a estudiar hoy el Sermón del Monte como tal, el fondo del sermón. Vamos a mirar la forma del sermón, la importancia de por qué nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en ese relato que está plasmado en el Evangelio de Mateo. En los devocionales, la pastora y los que participamos, estamos tomando verso a verso las palabras de ese sermón, porque ya le digo, abarca 3 capítulos ese sermón, y los vamos a estar estudiando y los hemos estudiado paso a paso. Pero yo quiero es mirar la forma del sermón. Por eso el primer punto que yo quiero que aprendamos hoy es el trasfondo del sermón. Y en ese trasfondo tenemos un trasfondo bíblico, tenemos un trasfondo político, tenemos un trasfondo religioso. Entonces vamos a ver el trasfondo bíblico. ¿Qué estaba pasando bíblicamente en ese momento en que el Señor Jesús enseñó este sermón? En el momento en que Jesús estaba aquí en la tierra. Bíblicamente, ¿qué estaba pasando? Después de que el profeta Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, hubo 400 años de silencio, ¿no? Hubo 400 años donde no hubo profeta en la tierra, ni Dios habló al pueblo de Israel. Hubo ese silencio de Dios, ¿no? Y viene el Nuevo Testamento y empieza precisamente con el Evangelio de Mateo, precisamente con ese Evangelio, y viene el Señor a decirnos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que el Evangelio de Mateo se iba a cumplir esas promesas. El propósito de Mateo es decirle a los judíos, porque primeramente él escribió ese evangelio para el pueblo judío, para mostrarles, para demostrarles que Jesús era ese rey, que Jesús era ese Señor, ese descendiente de David que iba a establecer, que iba a inaugurar su reino en esta época, ¿no? Entonces ese era el trasfondo de lo que se estaba viviendo en ese momento en que Jesús vino a la tierra. Había silencio, no había habido profetas. El profeta que se levanta es Juan Bautista, que es el que viene a preparar el camino para la llegada del Señor Jesús, pero después de 400 años, ¿no?, de silencio. Y viene entonces a preparar ese camino, y entonces viene y irrumpe Jesús en la historia de la humanidad. Irrumpe en ese momento, en ese contexto histórico donde de verdad había mucho silencio y la ley se había distorsionado. Habían distorsionado totalmente el espíritu de la ley y cada uno creía lo que bien le parecía, y entonces habían muchas cosas que no estaban acorde a lo que Dios había querido enseñar a través de la ley, ¿no? Entonces es en ese contexto bíblico en que Dios, Señor Jesús, da este sermón, ¿no? Entonces todos estaban esperando al gran Mesías, al gran rey que los iba a salvar de eso. En lo político esperaban eso, a ese líder político, militar, para que los librara de la opresión del Imperio Romano. Acordémonos que el Imperio Romano fue uno de los imperios más opresores, más crueles que hubo en la historia. Y dice que las torturas que se hacían en ese imperio eran muy crueles, tanto que está la crucifixión. Era el castigo más cruel que alguien podía soportar, era inhumano. O sea, los historiadores dicen que nunca en un imperio se había logrado tener esa forma de castigo como en el Imperio Romano, que era la crucifixión, ¿no? Y esa crucifixión la vivió nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pagar por ellos, por nuestros pecados. Ese era el contexto político. Y entonces cuando el Señor Jesús viene y dice: yo no soy ese líder político, ni soy ese líder militar, porque yo vengo a traer una libertad espiritual, ¿no? Yo vengo a escoger a los menesterosos, a los pobres, a los despreciados,
a los que no valen nada, a los nadies, como dice Francia Márquez, a los nadies de este mundo, a ellos vengo yo a defender. Entonces eso no le gustó a esos líderes religiosos y de esa época. De hecho, por eso menospreciaron la enseñanza del Señor Jesús y no la aceptaron, ¿no? Ese era el contexto más o menos político que se estaba viviendo. Aparte de eso, había una desigualdad social muy grande, había una brecha muy grande, sobre todo de género, ¿no? Nosotros las mujeres en ese tiempo no teníamos ninguna participación ahí. Las mujeres eran de segunda clase, de segunda categoría, tanto así que ni siquiera las contaban en un censo. Contaban a los hombres, pero las mujeres y los niños no tenían ninguna representación para ese tiempo, en ese momento, ¿no? Entonces había mucha desigualdad, había esclavitud, porque nosotros vemos en las cartas donde Pablo le dice a Filemón que era un dueño de un esclavo que recibiera a su siervo en Onésimo. Bueno, había amos y esclavos, había muchas cosas, había mucha opresión. En ese contexto es que viene el Señor y le dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces eso marcó algo en la vida de esas personas, porque gracias hermano Carlos, porque cuando las palabras de Jesús llegan y cogen a eso, pues generan dos cosas. La verdad genera dos cosas: genera molestia, genera fastidio, pero también genera amor, porque eso era lo que generaba Jesús en ese entonces, un odio extremo, pero un amor extremo también, ¿no? Y obviamente sus palabras, ¿no? Entonces ya vimos el contexto político, social en que se escribió, en que se enseñó ese sermón y por qué es tan importante y por qué es tan relevante, ¿no? Y también en el escenario religioso el panorama no era mejor, ¿no? En ese momento habían 4 grupos religiosos, de los cuales se disputaban la hegemonía, los que querían figurar, y en esos 4 grupos religiosos tuvo que Dios enfrentarlos, Señor Jesús enfrentar a esos 4 grupos religiosos, 4 tendencias religiosas, 4 formas de pensamiento religiosos que había en ese momento, y estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Dice: este grupo era un grupo extremo, ¿no? Era un grupo extremo, eran muy legalistas, concentrados en las obras externas, más que en lo interno. Eran muy detallistas en la interpretación de la ley, eran legalistas. Ellos habían agregado a la ley prácticas externas, más de lo que la ley exigía. ¿Por qué? Porque ellos querían llamar la atención con sus obras de su propia justicia, su autojustificación. Entonces era un grupo muy extremo, muy legalista, pegados derechitos a la ley, no se salían de esos parámetros, eran sesgados, obtusos, no permitían que nadie les contradijera. Entonces a ese grupo de personas sí fue donde Jesús más tuvo que enfrentarlos, confrontarlos y desafiarlos para que se salieran de ese esquema tan cuadriculado, tan extremo en que habían caído, ¿no? Y entonces ellos eran muy tradicionalistas. Luego vienen los saduceos. Ellos eran más liberales, ¿no? Ellos no creían en las costumbres de los ancianos, ellos se habían alejado un poquito de esas costumbres, de esas leyes, y ellos rechazaban la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en los milagros. Ellos se preocupaban más por el presente, no creían en el futuro. No creían en las promesas futuras de nada, ellos se concentraban en lo que ellos podían vivir, el hoy y el ahora. Entonces era ese grupo, ¿no? También estaban los esenios. Ellos pensaban que la piedad implicaba una separación total de la sociedad, promulgaban el ascetismo y el aislamiento. Eran esos grupos que se aislaban de la sociedad. Se iban lejos porque para ellos el estar con la sociedad, con la comunidad, se contaminaban. Entonces ellos decían: no, para guardar la piedad, para guardar las cosas, mejor nos separamos, ¿no? Mejor nos guardamos. Eran totalmente separatistas, se aislaban, todo eso. También estaban los celotes.
ellos eran unos fanáticos nacionalistas, donde la religión era un activismo social. Tomaban las armas y se levantaban en oposición contra el Imperio Romano, ¿no? Ellos decían, no, la verdadera religión es coger las armas, oponernos a ese yugo opresor. Eran activistas sociales. Entonces ellos decían, la religión es esta, es así como nosotros nos tenemos que presentar, esto es lo verdad, liberarnos de ese yugo. Y a esos 4 grupos tuvo que Dios enfrentar. Obviamente Jesús no se identificó con ninguno de ellos y más bien los reprendió y les enseñó. Los fariseos decían, vamos hacia atrás, hacia la tradición. Los saduceos decían, vamos hacia adelante, seamos modernistas. Los escénicos decían, vamos hacia afuera, eran separatistas. Los celotes decían, vamos en contra, eran activistas, ¿no? Jesús a todos les enseñó, y a cada uno de ellos enseñó, a los fariseos les enseñó que la verdadera espiritualidad no consistía en las prácticas externas, sino en un corazón arrepentido, ¿no? Y por eso cuando vemos que ellos criticaban al Señor Jesús y a sus discípulos en los relatos de los evangelios, que decían, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen cosas externas? Y el Señor les decía, ustedes son sepulcros, porque por dentro son blanquitos, pero por dentro están putrefactos, huelen mal, porque ellos se dedicaban solo a lo externo, ¿no? A ellos les enseñó que la verdadera espiritualidad no consistía en prácticas externas, sino de un corazón arrepentido. A los saduceos les enseñó que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe, porque aunque la fe se razona, no se debe razonar demasiado, porque la fe es algo que viene de Dios, y ellos eran racionalistas. Ellos vivían el ahora, lo que ellos podían tocar, la objetividad de la fe, y eso así no podían creer, así no se podían acercar a Dios. A los celotes les enseñó que la palabra clave no era la revolución, sino la adoración. Ellos decían revolución y Jesús les decía no, adoración. A ellos les enseñó eso. Y a los escénicos les enseñó que la verdadera piedad comienza por el corazón y no por el cuerpo, ¿no? Porque ellos pensaban que el estar en comunidad se contaminaba. No, se empieza de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios siempre nos quiere enseñar todo el tiempo. Y todo lo que los discursos de nuestro amado Jesús desde que Él estuvo aquí en la tierra es, mire hacia adentro. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Las prácticas externas no sirven de nada si el corazón no está limpio, ¿no? Y eso le enseñaba Jesús a estos grupos religiosos, ¿no? Por eso, todo eso enseñó el Señor Jesús a estos grupos para que salieran de ese error, para que salieran de esa condición en que habían caído. Y les decía, si no hay un corazón recto, no puede haber una vida justa. Limpia primero el vaso de adentro y luego lo de afuera. Les enseñó, y por extensión a cada uno de nosotros. Porque muchas veces yo veo que nosotros caemos en esos errores, caemos en inclinarnos de un lado o del otro, pero el evangelio es ir por el centro. Por eso Él dice, ni a derecha ni a izquierda, vaya por el centro. No caigamos en el legalismo, pero no caigamos en el libertinaje, porque los dos extremos son malos. Es como cuando tú tienes una banda de caucho, y la banda de caucho tú la estiras y la estiras, pierde su forma, o una prenda. Cuando tiene una forma queda así, pero si tú la estiras va a perder su forma y va a perder el propósito, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy, que vayamos por el centro, que no caigamos en los extremos, porque eso no es nada bueno. Entonces vimos el trasfondo en que se estaba moviendo este sermón. Ahora vamos a ver el predicador de este sermón. ¿Quién es el predicador de este sermón? Pues es nuestro amado Jesucristo, ¿no? Vamos a ver ciertos detalles que debemos recalcar para ver la importancia del sermón. Entonces, el predicador, pues nada más ni nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo, el predicador de predicadores, ¿no? El gran predicador, el gran maestro. Él fue el que enseñó este sermón, el que lo plasmó allí, ¿no? Y la naturaleza del predicador.
Dice que han habido buenos y muy grandes sermones y este no fue las primeras enseñanzas del Señor Jesús, no fue las primeras enseñanzas que Él hizo, pero ¿quién fue el que lo predicó? Pues Él, y de acuerdo a la persona que se predica es el sermón. O sea, el sermón refleja el carácter de quien lo está predicando, por eso la importancia de este sermón, porque el carácter fue reflejado, el carácter del mismo Dios fue reflejado en este sermón, ¿no? Entonces, por eso la importancia. Ahí es un sermón que no tiene ni una sola equivocación, es un sermón que no tiene ni una sola exageración, porque es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque el que lo predicó es perfecto, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, este sermón no tiene ni una equivocación, ni una exageración. Es perfecto como el que lo predicó, ¿no? ¿Cuál es el carácter del predicador? Es la verdad transmitida a través de la personalidad. Cuando escuchamos un sermón predicado por un hombre, vemos el carácter de la persona que predica. Aquí radica el poder de este sermón. Es el carácter de Jesús plasmado en ese sermón. Es el carácter de Él. Nos mostró quién es Él a través de ese sermón. Y por eso la importancia de ese sermón, el carácter de ese sermón, ¿no? Dice cada una de las palabras contenidas en este sermón, Él lo vivió y dio ejemplo de ello. Su vida entera fue ese sermón. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué radica la importancia cuando uno enseña algo? Porque más que enseñarlo, más que pasar una instrucción, más que pasar una enseñanza, es que esa enseñanza ha generado en nuestras vidas, que tanto esa enseñanza ha sido vivida y practicada por nosotros. Y es ahí donde radica la importancia de la predicación, ¿no? Que nosotros cuando predicamos cosas que nosotros hayamos vivido, que hayamos sentido, que las podamos plasmar, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús, plasmó ese sermón, porque su vida fue un ejemplo de que eso que Él estaba enseñando, Él lo vivía diariamente, momento a momento lo vivía, porque era el mismo Dios encarnado, trayendo el espíritu de la ley que Él había revelado en el antiguo pacto. Él vino a traer la verdadera interpretación de esa ley a través de ese sermón, ¿no? Qué lindo saber que Él siempre está atento para que nosotros no nos desviemos ni un segundo, ¿no? Entonces vemos que el carácter de ese sermón era por el carácter de Jesús. Por eso dice el Mateo 7:28, dice que cuando Él terminó la enseñanza de ese sermón, dice que la gente se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué se admiraban de Jesús? ¿Por qué se admiraban de lo que Él enseñaba? Simplemente porque Él no era un maestro de la ley. Él no había sido enseñado como maestro de la ley, no era un gran teólogo. Él no pertenecía al Sanedrín, al grupo más radical de los fariseos ni de los escribas. Él era un ciudadano común y corriente. Él era un carpintero de Galilea. Pero ¿por qué se admiraban de esa enseñanza? Porque venía de la misma boca del Dios eterno, del Dios maravilloso, del gran maestro, ¿no? Y por eso la gente se admiraba, ¿no? Y cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, cada palabra tiene un sentido, cada sílaba puesta allí está puesta con un sentido. Cuando Él nos dice sean luz, y uno dice, viene la imaginación, ¿cómo es ser luz? Y uno se imagina ese resplandor y dice luz que alumbra, luz que da vida. Sean sal, y uno, cada palabra está allí puesta con un sentido, con un propósito, que a veces nosotros pasamos por alto todas esas palabras, pasamos por alto todas esas frases y decimos, sí, lindo, sí, hermoso, pero ¿qué? ¿Pero qué de ello? Tenemos que vivirlas. Yo siempre le pido a Dios, y es mi oración todo el tiempo recurrente, Dios,
Permíteme que esa palabra que yo lea, así sea una sola sílaba, se haga parte de mi vida, que yo la viva, que yo la sienta, que se haga parte de mi sangre, de mis huesos, de mi carne, Padre, porque si no, no tiene sentido esto, no tiene sentido, porque información viene, información va, y el cerebro está diseñado para almacenar mucha información, pero ¿de qué nos sirve esa información si nosotros no la vamos a practicar, no la vamos a tener en cuenta? Entonces, por eso decía que el carácter de ese sermón es muy grande, porque es el carácter del mismo Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver su estilo. ¿Cuál fue el estilo que utilizó el Señor Jesús para enseñar este sermón? Cada libro de la Biblia tiene un autor que escribió y plasmó esas palabras, los evangelios. Cada uno tiene un estilo literario para llegar a una audiencia, ¿no? Y no menos el maestro nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía un estilo, ¿no? Dice, Mateo nos dice que Jesús subió al monte y se sentó para enseñarles. ¿Qué significa se sentó? Es el estilo de un maestro. En el tiempo, en los judíos, los maestros, ¿qué hacían? Para cuando ellos tenían que enseñar algo importante, relevante para la audiencia, para sus discípulos, ellos se sentaban. ¿Para qué? Para que sus discípulos se sentaran alrededor de ellos y pusieran gran atención a sus palabras, gran atención a esa enseñanza. Por eso él dice que subió al monte y se sentó. ¿Y qué hizo? Vinieron a él los discípulos. Así empieza el sermón del monte. Dice, viendo la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y es ahí cuando empieza la primera parte del sermón del monte con las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, el Señor decía que como él era un maestro, por eso tuvo ese estilo de maestro para enseñar a sus discípulos y se sentó a enseñarles a ellos. Por eso es de gran importancia, de gran relevancia este sermón, ¿no? En Mateo 32 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y el Señor les decía a los discípulos, en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley de Moisés se sientan, ¿sí ve? Ellos se sentaban, los escribas y los fariseos. Ustedes escúchenlos, les decía, escuchen lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, por eso la importancia del estilo en que el Señor Jesús tomó, de que los maestros se sentaban y enseñaban, pero, dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero aquí sí el Señor nos dice, hagan lo que yo les digo, porque yo vivo lo que les estoy enseñando, ¿no? Entonces la importancia, ese es el estilo que tuvo este sermón, ¿no? Él siempre enseñaba en el monte, ¿no? Y la ley, por eso la ley siempre tiene tanta trascendencia, porque el Señor siempre que quiere algo de su siervo le dice, sube al monte. Y siempre Abraham subió al monte cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿no? A Moisés le dijo, sube al monte. Y el Señor Jesús subió al monte, ¿no? Él venía a cumplir la ley, Él venía a hacer cumplimiento de esas promesas y de esas profecías. Yo recuerdo hace tiempo, es una anécdota que siempre cuento porque para mí fue tan relevante. Cuento lo que me pasa a mí porque no sé la vida de otros, no es por vanidad ni nada de eso, sino son experiencias que yo he tenido con el caminar con Cristo. Y recuerdo en una ocasión que yo estaba pasando por un momento pero muy difícil en mi vida. Yo tenía una carga tan grande dentro de mí, a mis espaldas yo la sentía, porque yo estaba pasando por un momento extremo de mi vida. Y yo tenía una amiga que ella me convidaba siempre a hacer caminatas, ella no era cristiana. Pero ella veía esa carga y me convidaba a caminar, porque yo caminando, como que uno caminando se libera un poco y de todo eso. Y entonces yo estaba pasando por un momento muy duro, porque estaba cuidando a mi hermana, que ella tenía una enfermedad terminal.
y yo estaba pasando por una crisis económica. Yo ya les había contado que yo había pasado por una bancarrota económica terrible y ella me había servido de fiadora para unos préstamos. Y entonces, como yo no tenía cómo pagar, el banco estaba presionando que le iban a quitar la casa a ella. Y ella con esa enfermedad tan grande, pues yo sentía en mí la carga de la enfermedad de ella. Yo me sentía culpable de la enfermedad de ella. Yo me sentía culpable de que le fueran a tocar sus bienes y yo no pudiera defenderlos, yo no pudiera cómo pagar eso. Yo me sentía oprimida por esa carga, por esa responsabilidad. Me sentía oprimida por los bancos, por los abogados, todos encima de uno, y uno no sabía qué hacer. Yo me sentía tan abrumada. Y recuerdo tanto que nosotros salimos a caminar y ella me dijo, ve ese árbol que está allá. Y yo le dije, no, yo nunca he ido allá. Dijo, ¿quieres ir allá? Yo le dije, no, pero yo cómo voy a subir, es una montaña muy grande y es un árbol, para llegar allá yo no tengo cómo llegar. Pero ella como me retó. Y entonces yo recordé que el Señor siempre nos manda a subir al monte. Y yo dije, voy a subir. No sé si me dan las fuerzas físicas o no. Y yo, ¿qué hice? Escribí en un papelito todas mis cargas que llevaba, todas mis necesidades. Y recuerdo tanto que empezamos a subir bien temprano en la mañana. Y yo cogí esas peticiones, esas cargas. Y yo las tengo que presentar allá. Yo tengo que llegar a ese monte y presentar esas cargas allí. Y yo iba caminando y rompí la hoja. Recuerdo que rompí la hoja y cada pedacito yo lo iba botando en el camino, cada pedacito. Y hubo un momento en que ya las fuerzas no me dieron, mi parte física no daba. Y ella me dijo, no podemos desistir, ya vamos a llegar. Y vino una voz a mí, recuerdo tanto, que me dijo, el espíritu vence la carne. Pero vino esa voz así, y yo no sé, fue como me energizaron, un poder que vino, y yo no sé en qué momento yo llegué a ese monte. Y allí había un árbol que lo llaman aquí, es muy conocido, que se llama árbol solo. Y se ve desde la montaña, uno lo ve allá. Y yo llegué a ese árbol y me dijo ella sabía con qué propósito yo había ido allí. Ella me dijo, no se vaya a arrodillar, porque si usted se arrodilla le van a dar calambres y cuando bajemos usted no va a poder bajar. Y yo le dije, de verdad, dijo, no se vaya a arrodillar. Pero yo vi ese árbol tan inmenso, con unas raíces fuertes y de todo. Yo sentí que tenía que aferrarme a ese árbol. Y yo lo único que hice fue abrazar ese árbol y llorar y llorar. Y yo le dije, yo no tengo nada, tengo este árbol y yo lo voy a abrazar porque es lo único que tengo en que aferrarme. Y le dije, Dios, te entrego mis cargas allí, Dios. Yo no puedo más, yo ya no puedo. Haz lo que tú quieras. Yo no quiero que mi hermana pierda la casa. Yo no quiero que se siga enfermando por mi culpa. Yo no quiero quedarle mal a nadie. Yo no quiero ser un mal testimonio, pero no tengo con qué pagar, Dios, no tengo. Y yo salí de allí y sentí esa descarga. Y recuerdo, ustedes vieron la película del progreso del peregrino, han leído el libro. Siempre me identifico con ese libro. Él llevaba una carga tan grande, el peregrino, y cuando llegó a la cruz descargó esa carga, se descargó a los pies de Jesús. Yo sentí que hice en ese momento. Y de hecho salí de allí y pasó el tiempo y todas esas peticiones que yo le puse a Dios, Dios las fue resolviendo. Fueron saliendo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que nosotros tenemos ese refugio que es nuestro amado Dios. Yo no quiero decir que vayan a un árbol ni hagan eso no, porque de eso no se trata es de poder confiar en Dios. En ese momento Dios puso ese sentir en mi vida, pero a ustedes les puede poner otro sentir, a ustedes les puede poner otro querer de hacer algo más allá de lo que nosotros hemos hecho. Un esfuerzo mayor para llegar a cumplir ese propósito, un sacrificio mayor como el sacrificio que nuestro amado Dios hizo por nosotros. Él demanda sacrificio de nosotros. Dicen que sin sacrificio no hay victoria y nosotros tenemos que ver la victoria porque la vida cristiana demanda sacrificio, ¿no? Por eso es la importancia de que nosotros le pongamos mayor atención a cada palabra, a cada texto
que nosotros leemos en ella, ¿no? Porque cada palabra tiene un sentido, un propósito por el cual Dios los plasmó para cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los destinatarios de este sermón? ¿A quién fue dirigido este sermón o estas palabras que el Señor Jesús dio? Fue dirigido especialmente a los creyentes y a los descreyentes. Este sermón no tuvo el propósito de decir que a través de cumplir esas demandas que el Señor hace en ese sermón nosotros seamos salvos. No, porque eso sería contrario a lo que la palabra nos dice en el Nuevo Testamento, porque nuestra salvación no es por obras, es por fe y por gracia, ¿no? Entonces, no, el propósito de este sermón no es enseñar que para tener la salvación tenemos que hacer cosas, no, porque ¿qué necesitamos para ser salvos? Nada necesitamos para ser salvos, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa fe, ¿quién nos la da? El mismo Dios. Es por Él, por los méritos de Cristo es que nosotros somos salvos. El propósito de este sermón es para los que quieren pertenecer al reino de los cielos, los que quieren someterse a ese gran Rey que es nuestro Señor Jesucristo, pero es para los creyentes después de ser salvos. Una vez que se son salvos, Él nos va a capacitar para que cada palabra de ese sermón se cumpla en nuestras vidas. ¿Perfectamente? No, pero sí sinceramente, ¿no? Entonces es para los creyentes y los no creyentes, porque Dios también nos hace una invitación, nos hace una invitación a todos a través de ese sermón. Y es por eso el hecho de que muchos han tomado ese sermón que no son creyentes y lo han llevado a sus vidas y han visto los resultados, ¿no? Entonces es para todo el público que lo escuche con un corazón dispuesto, con un corazón enseñable, ¿no? Ese sermón es para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la importancia del sermón, sí, para que nosotros lo podamos entender, porque esas no fueron las primeras palabras que el Señor Jesús plasmó en su ministerio, porque dice en Marcos en el capítulo 1, 14 al 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creer en el evangelio. ¿Sí ve? Él ya había venido predicando el evangelio, él ya venía dando muchas enseñanzas. No fue las primeras enseñanzas del Señor Jesús, pero sí fueron las grandes enseñanzas del Señor Jesús, y por eso fue plasmado en el marco del Evangelio de Mateo, ¿no? No por ello es el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿no? Porque se quería irrumpir con ese Evangelio, dando a conocer esa enseñanza tan importante que nos dejó nuestro amado Jesús, ¿no? Entonces la invitación para cada uno de nosotros es que le pongamos mayor importancia a cada una de las palabras, y en los devocionales, como ya le digo, la pastora está tocando verso a verso parte de ese sermón. Pongámosle mayor atención a lo que el Señor nos quiere hablar a través de esa palabra. ¿Por qué es importante estudiar el Sermón del Monte? Vamos a ver 5 razones, si el tiempo me lo permite. ¿Tengo cuánto tiempo? Como 5 minutos. Vamos a ver por qué es importante el Sermón del Monte. Y la primera razón por lo que es importante estudiar el Sermón del Monte es porque este sermón nos enseña la extrema necesidad que tenemos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muestra la desesperada condición de nuestra humanidad caída. Nadie puede cumplir las palabras de este sermón a menos que haya nacido de nuevo y tenga el Espíritu Santo para capacitarnos y poder vivir cada frase de este sermón. Por eso es importante. Allí vemos la desesperada condición de nosotros como seres humanos caídos, ¿no? La condición pecaminosa en que nos encontramos. Y por eso dice: nadie puede cumplir cada palabra a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos capacite para cumplir cada frase de este sermón, ¿no? Segundo, este sermón nos ayudará a evaluar lo genuino que es nuestra fe y ver la condición de pobreza espiritual en la que nos encontramos. Dice 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? ¿Para qué nos sirve este sermón? Para evaluar si nuestra fe que tenemos en este momento es genuina, es verdadera, es sincera. Para mirar si nosotros estamos creyendo que nosotros estamos en una condición de pobreza espiritual y que por estar en una bancarrota espiritual necesitamos a un Salvador, necesitamos arrepentirnos, necesitamos venir a los pies de la cruz y poner esa necesidad, esa condición para que Dios nos levante. Por eso es importante estudiar este sermón. Tercero, es importante estudiar este sermón porque nos muestra cuál es el método de evangelismo más seguro con que la iglesia cuenta. Es el método más efectivo para atraer a muchos a la salvación, y es a través de la predicación del evangelio, que fue este método el que Jesús escogió. Eso nos muestra que no hay métodos humanos más efectivos que la predicación del evangelio, que la predicación de la palabra. A Dios le plació que fuera a través de la predicación del evangelio que los hombres llegaran y vinieran a la salvación. No hay otro método. Los hombres se pueden inventar cualquier cantidad de métodos, pero son métodos humanos, métodos que no son efectivos. Solamente a través de la predicación del evangelio, a través de la predicación de la palabra, es que el hombre viene a ser confrontado con su realidad espiritual, viene a mirar cuál es su condición de pecado y viene a traerse arrepentimiento, en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Por eso es importante que nosotros estudiemos este sermón, porque es a través de ese sermón que nosotros podemos ganar almas para Cristo, ¿no? Esa es la misión de la iglesia. ¿Por qué también es importante estudiar este sermón? Este sermón nos enseña el secreto de la verdadera felicidad de un cristiano, porque un cristiano deprimido y entristecido es una mala reputación para la fe cristiana. Por eso este sermón empieza: bienaventurados, dichosos, gozosos, porque el Señor quiere que nosotros como hijos de Él seamos bienaventurados, gozosos, que seamos alegres, porque un cristiano deprimido, entristecido, no adorna el evangelio, no luce el evangelio, al contrario, lo denigra, porque el Señor dice que podemos ser felices, porque Él dice bienaventurados, y Él dice que somos felices, es porque Él es feliz. Es que Él es un Dios feliz y Él quiere que nosotros, sus hijos, seamos felices. Por eso es importante estudiar este sermón, ¿no? Para que sepamos que nosotros como cristianos, a pesar de las circunstancias, porque van a haber circunstancias difíciles, adversas en nuestras vidas, Dios, a pesar de esas circunstancias, nos va a dar paz y gozo, ¿no? Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos hoy, ¿no? A través de este sermón. También es importante este sermón porque proclama al único estilo de vida que es agradable delante de Dios, ¿no? Ahí en ese sermón plasma las cualidades de un verdadero creyente, ¿no? Cómo es el estilo de vida que debe vivir un creyente, un hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque el Señor ahí nos dice cómo debemos comportarnos nosotros, los hijos del Rey, los hijos del Rey, los que nos queremos someter a ese Rey, los que queremos vivir en ese reino, que es el reino de los cielos, ¿no? Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queremos el reino de los cielos, queremos vivir en ese reino, queremos que ese Rey sea nuestro Señor y nuestro Rey, queremos ser partícipes de las riquezas de ese reino. Entonces necesitamos ser pobres de espíritu, necesitamos ser esos pobres que el Señor Jesús quiere que seamos, que reconozcamos que nosotros estamos inhabilitados completamente para que nuestras obras de justicia puedan hallar gracia delante de Dios. Nosotros no podemos hallar gracia por obras de justicia, porque no es por obras, es por fe. Es por la fe puesta en el Salvador, en el Cristo resucitado. Es por eso que el Señor quiere que nosotros le demos importancia a este sermón, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos llama hoy, a que nosotros y cada uno de nosotros le pongamos esa atención. Viene luego el sermón de las bienaventuranzas, ¿no?
Y esa partecita creo que no la vamos a tomar porque no alcanza el tiempo, pero después Dios nos dará la oportunidad de estudiar cada una de esas bienaventuranzas con mayor profundidad, porque en este sermón el Señor nos dice que sí es posible la felicidad, que para el creyente es posible, porque tenemos a un Dios que es feliz y que tiene todo el poder para darnos esa felicidad. Yo quería plasmar esa enseñanza, la estoy estudiando. Me falta mucho, no he terminado este estudio, hasta ahora estoy dando los primeros pasitos y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y yo quería compartir con ustedes esto que he aprendido, para que ustedes también puedan ser partícipes de ese gozo, de esa alegría de poder estudiar la palabra, de poder saber por qué es tan importante que nosotros la estudiemos, la meditemos, la vivamos, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza que yo traía hoy para ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición y que le pidamos a Dios de que todas y cada una de las cosas que Él quiere y que Él plasmó en este sermón sean para nosotros de gran bendición. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, nos vamos a poner de pie. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre mío. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque vez tras vez tú nos enseñas cuán importantes somos nosotros para ti. Cuán importantes somos nosotros, Señor, aunque somos esos pobres de espíritu, Padre. Aunque no tenemos ninguna condición, Padre, para poder entrar en tu reino. Pero a ti te plació salvarnos, a ti te plació, Señor, extender tu gracia, extender tus misericordias sobre nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú quieres que seamos ciudadanos de ese reino, porque tú quieres que seamos, Señor, hijos de ese Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque tú quieres que pertenezcamos a la familia real del reino de los cielos, que nos comportemos, Señor, como esa realeza, Señor. Y un hijo del Rey se tiene que comportar como su mismo Rey, que podamos vestir esas vestiduras que tú nos has puesto como hijos de ese Rey, que, Señor, las conservemos, que no las manchemos, Padre, que siempre las mantengamos intactas como Dios tú nos las has dado. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Padre, a cumplir ese propósito. Oh Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros, toma el control de nuestras vidas y operas ese proceso santificador en nuestras vidas, para que podamos representar tu reino, Dios, de una manera digna y justa, como tú, Dios, nos has llamado, mi Padre Celestial. Dios, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por cada una de las personas que escucharon, Señor, esta palabra. Padre, yo te pido que esta palabra quede sellada en el corazón de ellos y que pueda dar un resultado, un fruto que sobreabunde al 100%, mi amado Dios. Esa es la petición que yo te hago en esta noche, Padre. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, Padre, porque tuya, Señor, es la honra y la gloria. Soli Deo gloria, a ti la gloria, mi Padre Celestial. Bendito seas, precioso Dios. Amén y amén.